Saludos a todos los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Como ya los tenemos acostumbrados, tenemos entrevistas con personajes de acá, de nuestro municipio Rosario de Perijá. Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos al doctor Homer Montero, al cual le damos la bienvenida a nuestro canal. Pues, su saludo, doctor, para toda la audiencia que nos está viendo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y sobre todo agradecido por tu amabilidad. Hoy tenemos más que una entrevista, una conversa, ¿no? Donde vamos a hacer un recorrido biográfico, vamos a hablar un poco de su vida y por supuesto que eso está vinculado a lo que es la historia del pueblo, la cual a usted le ha tocado vivir en un rol protagónico muchas veces. Doctor, me gustaría saber primero si usted es de acá de la villa, si usted nació aquí, sus padres, cuénteme un poco de eso. Totalmente. Mi padre es Celestino Montero Romero y mi mamá Elda Arteaga Áñez. Y yo soy criollito de aquí de la villa, 2 cuadras de la Plaza Bolívar para abajo en la calle Central, donde estaban 2 casas antes de donde está el comercio Zapato Grande. Ah, ok, en la calle Central. Doctor, en esos tiempos, la medicina, ¿en qué año nació usted? Porque estamos hablando de la medicina en esos tiempos no estaría muy avanzada aquí. ¿Quién atendió ese parto de Homer Montero? Yo tuve la suerte de que para ese tiempo, en 1952, habían pocos médicos. Creo que el único médico que había aquí era el doctor Tavares, y a mi mamá la atendió Francisca Carmona, Mamá Pancha. Nosotros somos 6 hermanos y los 5 primeros, todo fue ella la partera. Ya la menor sí nació en Maracay. Arriba de una mesa, me cuenta mi mamá, a la 1:30 del mediodía. Muy bien. Bueno, a todos nuestros amigos oyentes les comentamos que el doctor Homer Montero posee una excelente memoria. Quizás pueda relatar un poco de su niñez. Doctor, ¿cómo fue su niñez por ahí, en ese sector? Cuénteme, sus amigos de la niñez por allí. Bueno, comenzando por los estudios, mi niñez comenzó en el Colegio Monseñor Jiménez, donde estaba el liceo antes. De allí... Estamos hablando para que la gente se ubique en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, correcto. En 1960, eso fue en el 59, en 1960 entonces se inauguró lo que es Tibaldo Almanza, que antes era Villa del Rosario. Hay algo muy importante que me ha seguido a mí. Yo fui la primera promoción de Villa del Rosario. Porque de Monseñor Jiménez nos pasaron para allá. Me explico, primera promoción Producto Neto, porque fueron otros que estaban en 5º, en 6º grado. No, yo fui de primer grado a 6º grado. Totalmente formados en Villa de Rosario. En Villa de Rosario, sí, que guardo muy gratos recuerdos de mis maestros, Ramón Martínez, Angélica de Robles, María Zuleta, que nos dio 4º, 5º y 6º. Y todavía está viva María. Todavía está viva. Y Marcálida, la maestra Marcálida, ya dijo. Ya fallecida ya, Marcálida. Y Ena Finol, primer grado. Ya, doctor, me han comentado por allí, viejos amigos que estudiaron ahí, le dijeron, no, profesor, si allí existía hasta un zoológico o algo así, habían animales ¿cómo es eso en ese colegio, Villa del Rosario? Primero eso estaba desierto todo, pura grama, porque es un terreno. Entonces se comenzaron con lo que llamaban canteras. Todos esos árboles que están allí, eso lo sembramos nosotros. Primer grado tenía una cantera que se llamaba así, y se hizo 2º grado y así sucesivamente. Y el difunto Felimón González hizo una jaula de 3 pisos para las palomas. Ajá. Y había una pereza también. Eso era los únicos animales que habían allí. Okay. Todo eso desapareció. Ya. Por cierto que la gente a veces se va al jardín botánico a ver el florecimiento ahora, la llegada de abril,
Y aquí se ven muy hermosos esos árboles que usted está nombrando allí. También florecen, se ve todo eso amarillito allí, no frente al club. En su momento sí, se sembraron cabimas, lo que llamaban matapalo dominicanos. No recuerdo quién lo llevó. Eso fue uno de los jóvenes de quinto o sexto grado, ya más viejo. Yo cuando veo esos árboles así de flores amarillas, yo digo cañaguato. Cañaguato, pero hay el otro, que es el árbol nacional, no recuerdo, el aragonés. También llevaron un aragonés. Sí, ahí está, porque eso florece mucho. Yo paso por allí y están esas flores amarillas de madera. La cabima todavía creo que existe. Sí, un árbol amarilloso, el tronco, pues. Doctor, y luego le toca estudiar su bachillerato. ¿Dónde estudia usted el bachillerato? En el Liceo Julio César Sala. También ahí nos vamos a adaptarnos. También el Producto Neto. El profesor Dilio Gutiérrez, él venía de su director del Liceo Baral y lo pasaron para acá para que fundara el Liceo Julio César Sala. Empezamos un grupo, ya han fallecido 9 primer año. Y recuerdo que cuando estábamos estudiando cuarto año, nosotros teníamos candidateado a Dilio Gutiérrez como padrino de la promoción. Y él dijo que él no iba a aceptar eso, que tenía que ser primera promoción del Liceo Julio César Sala. Así se llamó la promoción. La primera promoción se llamó así. Ya de los integrantes han fallecido 9 entre varones y hembras. Sí, por cierto, podríamos nombrar alguno de esos, por lo menos los más destacados. Y una cosa muy importante, todos fuimos profesionales. Félix Rodríguez, ingeniero, Eloísa Finol, contadora, Álida Márquez, contadora también, Argeni Calmona, contadora también, Belisario Berrueta, médico, Anceto Corona, médico, que fue el primer presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Julio César Sala. Mi persona, médico, Maida, economista, Maida Arteaga, Rafael Paz Arteaga, economista. Bueno, imagínate, hay un veterinario que se me olvidó el nombre. Nombramos lo más prominente. Sin embargo, doctor, siempre hay anécdotas de estudiantiles, del liceo. ¿Usted recuerda alguna anécdota o graciosa, o por lo menos que a usted le haya llamado la atención en esos tiempos? Ahorita vamos a hablar también de los profesores. Bueno, anécdotas hay muchas. Y yo fui uno de los más destacados en bromas. Y lo reconoce públicamente. Sí, como no, claro. Eso era, cada rato me ponían nota negativa. Lo que pasa es que muy modestia aparte, yo me rebajaban notas, pero entonces me metía un buen puñal al final y pasaba la materia toda. Y hay una anécdota muy importante no, sino había un profesor que se llamaba José Bracho, que le decían Camito. Yo lo conocí, sí. Y el primer profesor de matemáticas que tuvimos nosotros se llamaba Vitelio Arrieta, no los nuevos estos, y lo llamaban Cabullite Mono. Y cuando estábamos en tercer año, hacia al lado colindaba una casa, pero el liceo no tenía ventanas, eso era puro, todas las ventanas rotas, porque eso fue en tercer grado. Y Camito nos daba geografía económica. Y parece que hubo un impasse, ambos ya estaban fallecidos, un impasse entre Vitelio Arrieta, Cabulle Mono, y Camito, el profesor Bracho. Entonces nosotros nos dijimos, unos muchachos para ese tiempo, baquetones, 10, 12 años, que nosotros le íbamos a hacer una seña así por la ventana para cuando tuviera Camito dando clase y le decía,
para que le dijera, Camito, Cabullemono te quitó la novia. Entonces, José Braico era una persona muy santa, diría yo. Él dijo, pero bueno, entonces tendremos que llamar a las fuerzas policiales para darle clase al tercer año de bachillerato, porque éramos un poco difíciles. No, el único que nos acomodaba era Dilio, que le teníamos miedo. Está bien. Bueno, yo quisiera irme un poquito más atrás. El tipo, bueno, sí, eso puede ser juvenil, la niñez, pero la villa ha cambiado mucho. La villa es un pueblo muy moderno, una ciudad, ¿no? Un poco bastante moderna. Sin embargo, yo quisiera que usted me hablara de esa villa que usted vivió en su niñez, cómo era en cuanto a la seguridad, por ejemplo, cómo se vivía ese tiempo aquí Bueno, en la villa. Primeramente, nosotros jugábamos béisbol, pelotica de goma, al frente de mi casa en la calle central, porque los carros pasaban de vez en cuando. Cuando pasaba un carro, nosotros no. Y pendiente con el policía, con un policía que cuando lo veíamos por acá, saliendo de la Plaza Bolívar, Ajá. nos íbamos todos, porque por miedo, íbamos a jugar béisbol también, ya ahí con bate, palos, preparábamos nosotros, donde está la Plaza de las Madres. Ahí jugábamos béisbol. No existía la Plaza de las Madres. No existía. La estructura. A veces hacíamos intercambio con donde está la Plaza del Estudiante, ahí había otro campo, entonces hacíamos un intercambio de los de acá, que los llamaban los centrales, con los de allá que no recuerdo el nombre. Ese era otro campo de béisbol. Se consumía poco licor para ese tiempo. Y los barrios, yo recuerdo que el señor de apellido Rosario, o sea, Rosario, puso de moda o implementó lo que llamaban el buce a medio. Ajá. Entonces recorría, nosotros pagábamos para dar vueltas, pero también para ir gozando allí. Se metía por allá por el parque, la vía La Culebra, y agarraba la vía principal lleva el nombre de mi tío, Cifredo Montero. Eso era puro camino. Ya. O sea que yo me acuerdo de la villa que yo viví cuando niñez y como adolescente, y que no se parece. Ya esto es una pequeña ciudad. Ya. Y en cuanto a los negocios en esos tiempos, ¿usted recuerda alguno de esos no? Que ya no existen, ¿no? El negocio de envergadura que tenía todo era de mi tío Agustín Arteaga. Ahí se conseguía de todo. Y era muy organizado. Era ferretería, conseguías camisas, bueno, de todo, para sintetizar. Ahí se conseguía de todo. Y el señor Ángel Eduardo Urdaneta, que siempre se caracterizó por vender tela y también útiles escolares. Ya tío Agustín no se metía con útiles escolares porque entonces no quería competir. Claro. Y algún otro negocio así de estos famosos que usted recuerda, de esas tienditas que hay. Bueno, conozco, me acuerdo, pero por referencia, porque para ese tiempo yo no iba por aquí, el del señor Esteban Finol, que eso duró hasta hace poco. Eso era allá otro en la frontera. Eso era otro que ahí se conseguía de todo también. Y bueno, ¿qué más recuerdo? Esos tres eran más emblemáticos. Habían cositas. ¿Y el mercado, doctor? El mercado es irreconocible ahora. Cuénteme un poco, ¿cómo era ese mercado que usted vio cuando niño? El mercado era solamente la estructura que tiene ahorita. Ajá. Con una acera pequeña y donde está la alcaldía, eso estaba despejado todo, eso sí estaba empetrolado. Ahí había una característica que los ganaderos, mi papá, el grupo de ese tiempo, pues, se reunían donde estaban las alcaldías, paraban las camionetas y un grupo se sentaba en el cajón y después de allí se iban para el mercado a tirarse a tomarse el café de la noche, porque eso Osvaldo Martínez
cerraba a las 10, a las 11 y ya para las 4 de la madrugada estaba abierto. Ya, bueno, te hemos recordado también a Osvaldo Martín, un personaje emblemático de ahí. Cómo no. Doctor, ¿y alguno de esos personajes que usted de repente recuerda? ¿Alguien? Qué sé yo, el que vendía periódicos, el que vendía fruta, no sé, de esos emprendedores por ahí que siempre hay. ¿No recuerda alguno usted también de eso? Bueno, la señora Adelsainda Bermúdez de López, ella tenía, por lo menos, tú llegabas allá y tenías que comprarle el Panorama en su casa, pero tú le decías, señora Adelsainda, yo quiero que todos los días me lleve el Panorama a mi casa, y salía. Uno de los repartidores de Panorama fue uno de los compañeros de bachillerato, Argenis Carmona, que ya lamentablemente falleció. Él repartía el periódico. Habían otros que eran el señor Lino Corona. Ajá. Ahí le llegaban también los que no tenían, estaban en la ruta, pues compraban el Panorama, que era lo único que había para ese tiempo. Bueno, estamos hablando de personajes, de cosas de nuestro pueblo, de la Villa de Rosario. Tenemos un testigo de excepción como es el doctor Homer Motero, y el doctor, ya llegó la época de la graduación, no había universidades en la villa. ¿Dónde se formó usted como médico? En la Universidad del Zulia. Y cuénteme un poco. La primera promoción de Julio César Sala, nos fuimos hacia Maracaibo. ¿Y cómo hacían, doctor? ¿Residían en Maracaibo o viajaban? En residencias estudiantiles. No se viajaba. Ajá. La universidad pagaba la mitad de residencias, casas de familia, y uno pagaba la otra mitad. Y todos los días nos llevaban un cuartico de leche. Todo eso era pagado por la universidad. Ya. Doctor, yo le pregunto lo de irse a Maracaibo porque hoy en día lo vemos muy fácil, ¿no? Ir a Maracaibo, pero en esos tiempos creo que no existía el terminal, ni las bucetas, ni los carritos. No, habían carritos. El señor Medina, Adolfo Martínez, Carlito Limbe, porque no corría, era poquito a poco. Entonces, y el terminal era ahí donde está ahorita, el Contramuro. Ahí en el mercado. Los taxis, la villa. Los taxis, ese era el terminal, o sea, no costaba el pasaje 5 bolívares. Ajá. Y los para que yo siempre dejé que así yo estoy viendo esos buses. Los buses, sí, habían buses, pero también nosotros éramos muy coleros. Ajá. Como nos íbamos los lunes a las 6 de la mañana, nos reuníamos ahí en el mercado. Entonces pedíamos una cola a cualquier ganadero, más que todo porque nos montábamos en el cajón. Y pues damos la colita hasta las palmeras, entonces nos íbamos el grupo. Y allá nos íbamos uno por uno en cola. Ya, pero la palmera era solamente la bomba, ¿no? Siempre existe una bomba, una estación de servicio que tenía, para que entendamos mejor, una bomba aquí y una bomba adelante. Y en medio tenía la casita, la oficina. Y acá, bueno, imagínate, eso no queda nada. Eso era un entablado de zinc, que lo tuvo mucho tiempo un señor de ascendencia falconiana, de apellido Navarro, tuvo mucho tiempo. Después fue que lo vendieron y hicieron ese local. Ya, aprovechando también, o sea, que usted de repente conoce los detalles, un hospital en la villa, ¿cómo fue eso? ¿Usted recuerda cuando se empezó? Como no, a mí me llevaban. Aquí donde están los niños, anteriormente los niños excepcionales. Los niños excepcionales. La escuela de niños. Ese era el dispensario, que era la casa que estaba allá, y al lado había la residencia médica. Yo conocí ahí al doctor Tavares, lo conocí, y conocí a Hernán, que trabajaron ahí, Hernán Villalobos. El famoso doctor Villalobos. Sí, pero no el epidemiólogo que yo seguí su padre. Él se llama Ramiro Villalobos. Hernán Villalobos ya también murió, Ramiro también murió,
se especializó en neurología y el doctor Joel Medina, que todavía vive, tiene como 80 y tal, que fue el fundador del colegio el Banco de Sangre en Maracaibo. Eso, doctor, ya entonces, después, ¿en esos tiempos no estaba en el hospital? no. Ajá, cuénteme un poco. El doctor Gómez también trabajó allí en el dispensario, y cuando se inauguró el hospital, no, era un centro de salud. No te puedo decir la arquitectura, porque eso ni parecido. Entonces, cuando lo pasaron para allá, el doctor Gómez fue el primer director del hospital, que era del centro de salud. Aclarándole a las personas que hubo varios doctor Gómez aquí en la villa, ¿no? El médico. El médico era Gómez Fuente. Ajá. Y el odontólogo era Gómez Rivadeneira. Y era más joven que el médico, pero el joven era tío del médico. También se podría decir que fue el primer odontólogo que vino para acá, sí. El hospital se empezó a construir frente a la CanTV, ¿no? Allí, primero. Ese era el centro de salud. Ajá. Centro de salud. Luego se ha ido ampliando, no ocupado toda la cuadra. Había un estacionamiento, ahí llegaban y entonces la sala de parto quedaba para acá y aquí la emergencia. Esto no existía. Eso lo hicieron posteriormente. Que voy a decir esto, que hay un malentendido por allí. Yo fui director del hospital 84-88. Estaba de gobernador Barbosa. Omar Barbosa. Pero antes no se veía ese figurismo, esa figuración. Y entonces ya la emergencia quedaba por acá por la CanTV, y yo viendo la necesidad de que ya era muy problemático, llamé al doctor Leonel León, que para ese tiempo era director regional de salud pública, y entonces yo le hice la inquietud, y él me dijo, bueno, déjame hablar con el gobernador que ya te llamo. Así fue, llamó con el gobernador y dijo, chico, toma esa dependencia. Entonces tomamos la dependencia, tomamos la torre y se empezó entonces a la hospitalización. Ese es el chico. Por ahí hay otros que dicen que fueron, no, eso fue en el 88. Ya. Se tomó eso. Ya, doctor, bueno, vamos a cambiar un poquito del tema. Ya vamos a seguir por el tema de la salud, probablemente que tengan que tocar, ¿no? Sobre todo en la actualidad. Pero me gustaría también hablar un poco de las fiestas en la villa, en qué se divertía la gente, los carnavales. Cuénteme cómo los carnavales eran excelentes. Los carnavales eran excelentes. Un carnaval que recuerdo mucho, el presidente era tu colega, el difunto. Mi primo Cálido Montero. Sí. Eso ahí en donde está otra vez en el Zapato Grande, donde está la casa, la habitación esa de Augusto Arteaga. Eso era un terreno. Entonces él tuvo la idea de que conjuntos aquí, conjuntos por allá por lo que llamaban Corito, que era aquí en la calle Concepción, y el Alfa y el Club Gaby. Eso eran fiestones. Que no era Club Gaby en esos tiempos. No, era centro social. El Deportivo La Villa. Sí, y era muy hermoso la comparsa. El primer día de la inauguración del carnaval venían las reinas de San José y de Machique junto a la de aquí y paseaban, y atrás pero muchas comparsas, y el pueblo era más pequeño. Posteriormente en Machique hacían lo mismo, y en San José hacían todo eso. Se fue eliminando poco a poco y ya no existe nada de eso. Ya, doctor, pero inmediatamente dice la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Y cómo era la Semana Santa? ¿Era santa de verdad? Bueno, lo que yo recuerdo de la Semana Santa es que quedaba el pueblo solo. Todo el mundo se iba para las fincas, para las playas, que para ese tiempo la merced del lago eran proclives a bañarse, pero quedaba solo. Pero no faltaba la religiosidad.
Ya. Los días santos se respetaba mucho, inclusive no se comía carne, no se comía carne y yo de pequeño le oía decir a los adultos que los esposos no se podían relacionar porque se quedaban pegados. Eso era... Ay, sí, hay varios mitos, ¿no? Sí. Te bañabas, te convertías en pescado. Incluso hay una, pero ya más para acá, voy a omitir el nombre. En una finca había un joven y quería comer borrego, el hijo del dueño, y la mamá y todo eso le dijo, chico, no matéis ese borrego. Era viernes santo o jueves santo, no recuerdo. Nada, que el tipo ebrio. Y lo dejo yo vivo. El pobre borrego salió brincando. Esa hacienda quedaba al lado de un río para allá, para aquellos lados. Y saliendo el borreguito, caminando, desangrándose, él se fue a tirar al río y tuvo fractura de la cervical. Quedó inválido. Y entonces hay que poner mucho cuidado también en esas cosas. Claro, mira, ahora sí vamos a retomar el tema, ¿no? Usted se graduó de médico, ¿en qué universidad y en qué año? En la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia de 1980. 80, ok. ¿Le toca trabajar en otro lugar? No, mi primer cargo fue en Barranquita, como médico suplente. Ajá. Después, antes se llevaba que el médico que renunciaba porque iba a hacer un posgrado, entonces le tocaba al médico más viejo. A mí en mi oportunidad, la doctora Gledy Caldera Faría renunció, entonces a mí me tocó ese cargo allá en Maquito. Después yo pedí traslado para acá, hice un cambio, para acá para la villa. Después me llamaron para encargarme de la subdirección de San José. Yo no había hecho todavía el posgrado de epidemiología, y después la dirección en el gobierno de Jaime Lusique. Empecé con la subdirección y llegué a director titular. Después allí, el mismo doctor Leonel León, había la posibilidad de hacer un posgrado. Hice el primer, porque epidemiología se divide en dos. El primero lo hice en la Universidad de los Andes, en el ambulatorio de Belén, y después en Caracas junto con el doctor Gilberto Sánchez, Lovea. Lo hicimos los dos, allá en el Algodonal, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Ese es sintetizando. Ya, ¿algún recuerdo de Barranquitas en ese tiempo que le tocó hacer? Bueno, yo hice, a mí me antecedió como villero el doctor Diógenes Solosa. Yo estudiaba. Después fueron otros médicos que no eran de aquí de la villa, pero de la villa, Diógenes y yo. Chicos, eso era, yo recuerdo, eso era deplorable. Totalmente, nunca había una mortalidad infantil tremenda, porque ya ese lago estaba contaminado y tú veías a los niños en la orilla descalzos y no había desagüe, no había nada, las excretas eran de muy mala calidad. El Barranquita tampoco se conoce a como yo la vi. No se conoce. Ya. Doctor, y allá hablando de su desempeño profesional, bueno, vivimos recientemente el COVID, ¿no? Pero, ¿qué tipo de emergencias sanitarias se han presentado en el municipio que usted ha podido presenciar durante su largo desempeño como médico, que usted le haya impactado? Bueno, un poco de esto. Te voy a comenzar diciendo que el coronavirus pertenece a la familia conjuntamente con el adenovirus, con el parvovirus, con el Coxsackie virus. Todos ellos. Y yo tuve un impasse con una vez que me invitaron a un programa de opinión, que yo le decía, aquí se va a presentar un problema peor.
¿Qué es lo que pasa? Que estos virus producen lo que llaman la fiebre influenza o la gripe influenza. Si a los 3 días la fiebre, y eso lo hago yo en mi particularidad, seguidamente con antibióticos, no falla, no se termina de evolucionar en una forma adecuada el paciente, y hay que meter el antibiótico. ¿Qué es lo que pasó allí? Entonces cogieron varios sitios, agarraban los tipos supuestamente supuestamente no, con un síndrome viral. Entonces lo tenían 10, 20 días fuerza de acetaminofén e ibuprofeno, y después le daban libertad. Ahí venía la contaminación. ¿Qué es lo que sucedía esto? Que entonces las bacterias se metieron al terreno ya preparado del síndrome viral, empezaban con síndromes gripales, bronquitis, broncoespasmo, neumonía fulminante. Y aparte de eso, como no había el intercambio gaseoso pulmonar, entonces se produjo la coagulación intravascular diseminada. Entonces decía, murió de virus. No, lo mataron los encargados de eso. Es más, vuelvo otra vez para que la gente no crea que yo me la estoy echando de gran cosa. A mí se me fallecieron 2 pacientes más y fallecieron por pánico. Al igual que otros médicos que yo tengo conocimiento que desde un principio ponían indicaban el tratamiento correcto. Por lo menos la doctora Romero, no recuerdo, la que fue directora del hospital, tenía un tratamiento muy bueno. Ahora, doctor, pero no es la primera vez que estamos en emergencia sanitaria, digamos, en la villa. No. Había otros problemitas de salud por ahí, ¿no? El doctor Gómez inauguró el centro de salud como director del centro de salud con una epidemia de encefalitis equina. Sí, señor. Recuerdo que se puso de moda, como decían con el COVID, cogollo de mango, de anís, pero un poco de cosas. Entonces ahí mi mamá de casualidad no nos quitó el cuero, la piel, perdón, porque todas las mañanas nos bañaba con agua y creolina. Porque eso es que apartaba el virus de la encefalitis equina. Eso fue feo aquí, eso fue en 1960. Aprovechando de esto, ¿usted recuerda alguno de esos remedios que existían anteriormente, que yo creo que eran efectivos anteriormente? Por ejemplo, yo recuerdo el queroseno que utilizaban para frenar la hemorragia. ¿Usted recuerda alguno de esos remedios antiguos que daban en sus tiempos de niño? Tuve la oportunidad de ser testigo con mi hermano. El fondo de mi casa había un callejón que por ahí salía el agua del baño, las excretas no, porque habían letrinas. Y él se cortó el pie, la planta del pie izquierdo. Y mamá lo limpió bien con queroseno y le echó café y se le paró la hemorragia. Y no recuerdo si lo traerían para el dispensario, pero sí vi eso. Queroseno con café. Algunos se estuvieron utilizando hasta recientemente. Yo recuerdo que echaste cabima también. A los accesos. Ajá. Sí, más que todo en los lechos unguiales. Y echaste tomate también. La gente resolvía, ¿no? Y como no, yo tengo la particularidad que me llega un paciente y me dice, doctor, yo tomé esto y esto para esto. Y yo le pregunto, ¿pero te sientes bien? Sí, doctor, me cayó bien. Seguirlo tomando. Seguirlo tomando, porque ¿de dónde vienen los medicamentos? Del reino animal y del reino vegetal. Claro, nada más. Se extrae ahí esa... Ahí tenemos esto, por lo menos cuando hay intolerancia a la lactosa, que ya gracias a Dios, ya el comercio sacó la leche descremada deslactosada. ¿Con qué leche de soya, bueno. De cabra. Leche de cabra. Hasta ahorita poco. Sí. Por cierto que ya vemos pocas cabras. Ya casi no se ve. Doctor, hablemos un poco también, aprovechamos ese tema, los animales que ya han desaparecido mucho.
En la villa que había muchos burros, me cuenta, por ejemplo. Como no, en San Juan más que todo. En San Juan es una burramentazón tremenda. Y aquí también se veía, por ahí por los lados, cuando la engrazonada era un camino de engrazonada, por eso es que lo llaman engrazonada, porque hicieron la vía y le echaron granzón. Ahí tenías que pasar con mucho cuidado. Yo era muchacho, yo no hacía diligencia con mi papá. Eso a cada rato, burro por aquí, burro por allá. Todo eso se ha eliminado. Las vacas que tú ves por aquí era el doble, caminando como si nada. Había más pasto. Aquí, precisamente donde está el hospital, eso era un terreno también de béisbol. Eso lo llamaban el Boscal, lo de atrás, donde están las casas de habitaciones. Y 10, 15 vacas se veían. Bien, doctor, y de repente personajes que usted recuerde destacados de aquí de la villa, y usted los admiró, los vio, los conoció. ¿Hay algún personaje que usted recuerde de aquí? No importa que no sea estudiado, sino algún personaje de la villa. Mi tío Pepe, el loco Pepe. El loco Pepe, cuénteme un poco de él. Bueno, él era hijo de mi abuela, de mamá Antonia, como le decimos, pero del segundo matrimonio. Es hermano de mamá por parte madre. Y él tenía la costumbre, fíjate la mentalidad, de que toda la mañana visitaba a tía Balbina, la esposa de Ángel Sierra, el difunto, ambos difuntos, y en casa. Entonces llegaba en casa, primero llegaba aquí a que tía Balbina. Decía, Balbina, ¿qué es lo que vas a mandar a hacer? Bueno, anda a comprarme un bolívar de azúcar, un real de sal, esto y esto otro. Pero déjame anotar todo. No. Y no se dejaba anotar. Entonces llegaba a casa y la misma cosa. Mamá le decía, déjame anotártelo, Pepe. Él se llamaba Godolfredo. No, chico. Y venía de las compras de mamá y las compras de tía Balbina, intactas como se lo habían dicho. Ese era el popular que tenía una onda muy grande. No sé si lo llegaste a conocer. No. Cuénteme de eso. Bueno, él le gustaba mucho una onda. Ajá. Pero no una onda como la que usamos nosotros, sino buscaba las cosas más grandes, pero sí. Y la horqueta. La horqueta, sí, así. Y el palo, más o menos así, y se la metía por aquí. Hay un chiste sobre él que donde tiene multilimpio, ahí en la calle central, la frente vivían ellos. Y una vez los buses pasaban por acá, y entonces un chofer no lo conocía. Entonces cuando venía el bus, él se paró al frente, y yo no sé cómo hacía, pero con una piedra de este tamaño apuntó hacia el chofer y se le metió a la casa de multilimpio. Es un accidente. Doctor, ahorita me nombraba a Cifredo Montero, la avenida principal de las casitas, la organización Aurora lleva el nombre de Cifredo Montero. También me gustaría aprovechar que usted nos hablara un poquito de quién era Cifredo Montero, sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, Cifredo Montero era el hermano mayor de mi papá, hijo de Raimundo Montero, que fue un jefe civil bastante fuerte aquí en la villa en los tiempos de Medina Angarita, creo, fue como en el 34. Y él desde un principio él pertenecía al PDB, Partido Democrático Venezolano, y después siguió los pasos de él, siguió a Rómulo Betancourt, a la Fundación de Acción Democrática, y fue bastante maltratado por la dictadura. Él estuvo preso ahí en el cuartel de la calle Carabobo. Estuvo preso, y una vez mi papá fue con su padre, con mi abuelo, y no lo dejaron entrar, igual que ahora prácticamente. Entonces él estaba en el segundo piso y se asomaba por la ventana, eso lo vi yo, se asomaba por la ventana y le pidió la bendición a mi abuela, y de pronto se vio que los jalaron y cerraron. Bueno, cuando cae la dictadura, entonces se dedicó por completo
Él fue uno de los, el primer diputado de la Asamblea Legislativa de aquí, cuando se llamaba así. Y después el resto del tiempo se lo dedicó al Consejo Municipal. Ya. Él tenía una hacienda, se llamaba, dos haciendas, Guaramaco y, caramba, no recuerdo la otra. Y los hijos a veces le criticaban porque traía, ellos estaban en Machique, tenía una huerta de naranja y no la vendía, sino que se paraba en aquel Levi Romero, que eso era también, no sé si abría y regalaba las naranjas y regalaba carne y todo, y eso lo ayudó a que la finca desapareciera. O sea, él murió sin medio. Ya. Sin medio. Porque no sé si lo jubilarían del Consejo Municipal. Él era del grupo de Manuel Antonio López, Ajá. de Decio Montero, primo hermano, y de Hugo Suárez Portillo, que fueron los dos primeros concejales que tuvo la Villa de Rosario en el distrito Perijá cuando comenzó la democracia. Ya. Qué bien, pero estamos conociendo datos de historia de Perijá, de historia de la villa. Doctor, el tiempo en televisión no me importa, ya casi que nos tenemos que despedir. Sin embargo, me gustaría hablarle de la actualidad. ¿Cómo ve usted la villa hoy en día? ¿Se quiere mudar a un Montero de aquí de la villa? ¿Qué hay actualmente? Cuénteme. La villa siempre ha sido histórica. Siempre. La villa siempre se ha caracterizado. Fíjate que hay otros pueblos que se inundan. Fíjate que el Palmar queda lejísimo. Es un sitio, yo creo que privilegiado por nuestro Señor. Y tiene mucho futuro. Sí. La Villa Rosario, yo lo veo, tiene mucho ¿Es usted futuro. optimista respecto a la villa? Sí, porque yo comparo la villa de antes con la villa de ahora. Los habitantes de la Villa de Rosario tienen una característica, que no se amilanan por los problemas que tengan, por los desafíos que tengan, siempre echan para adelante. Claro, todos no somos iguales, pero comparando la villa que yo viví a la de ahora, una pequeña ciudad pujante y muy prometedora. Yo no me voy nunca de la villa, no me he ido. Las veces que yo me fui de la villa fue cuando yo a estudiar, a prepararse. a prepararme de resto. Y a estas alturas no pienso menos. No, ahora menos. Ni cuando la situación esta que hubo del éxodo Claro. de venezolanos, jamás me pasó cruzó por su mente. Nunca me pasó por la mente. Ya. Y yo siempre lo veo usted por allá, se acerca al mercado cuando puede conversar con sus amigos. No tiene muchos amigos usted aquí en la villa, ¿no? Bueno, me conocen bastante. Menos mal que, y voy a decir esto, porque uno tiene que ser sincero. Claro. A mí no me gusta la política. Yo los cargos que he tenido es porque me lo han dado la política, vamos, pero se refiere más que todo a mi profesión. Pero no siendo vanidoso, y cualquier cargo público que se gane porque lo conozcan, yo creo que yo estoy sobrado. Porque a veces yo ando con mi esposa o con cualquier amigo y me llegan, doctor, ¿qué fue? ¿Cómo está? Y bien, ¿y tú, mijo? ¿Qué tal? Y entonces le pregunto al que está mirando, chico, ¿quién es? No, yo no sé. Ni yo tampoco lo conozco. Bueno, doctor, sus palabras finales, ¿qué le decimos a los villeros, a los rosarenses, a los perijaneros y a todo el mundo en general que nos está viendo? Porque ahora con esto de las redes sociales nos vemos en todo el mundo. Seguramente estarán comentando gente que está fuera del país. Bueno, lo más importante, como lo dije anteriormente, cualquier desafío que tengamos, cualquier situación que nos quite la paz, siempre tenemos que pedirles opinión a Dios. Porque con Dios no tenemos dificultad determinante. Pero sin Dios, nuestros objetivos
no se cumple. Hay que confiar en Él, entregarle todo nuestro camino, porque Él endereza nuestra vereda. Siempre que vayan a tomar una decisión, consultarla primero con eso no cuesta nada. Señor, ¿qué te parece esto? Yo esta mañana le di gracias a Dios por esta oportunidad. Fíjate que nos vimos de casualidad en el mercado, propusiste eso y aquí está. No, de verdad que agradecido, doctor, en esto y bueno, se nos despedimos de la audiencia. Damos gracias por habernos escuchado, por haber escuchado este valioso testimonio y por supuesto que agradecido con su persona por habernos atendido acá. Bueno, gracias a ti y estamos a tu completa orden.